Un ejemplo, ¿no es cierto?, sería determinar si el conjunto de elementos B que está formado por pares ordenados XY, que pertenece a R2 tal que Y es igual a 2X. Determinar si los conjuntos, ¿no es cierto?, de elementos con estas características forman un espacio vectorial. Entonces, yo tengo que distinguir para sumar, ¿no es cierto?, para empezar a ver si se cumple, ¿no es cierto?, que la suma es una ley de composición interna, por ejemplo. Entonces necesito determinar dos vectores. Los diferencio con los subíndices. El primero es x1, la segunda componente es 2x1. Otro sería x2, la segunda componente 2x2. Entonces, si yo sumo estos dos elementos, fíjense que obtengo otro. Para sumar pares ordenados, sumo las componentes respectivas, ¿no es cierto? Entonces me queda x1 más x2 como primera componente, 2x1 más 2x2, la segunda. Entonces saco como factor el 2 y me queda así, x1 más x2, y la segunda componente es el doble de la primera. Quiere decir que la suma es ley de composición interna, porque obtengo un elemento con las mismas características, donde la segunda componente es el doble de la primera. Después tendría que verificar si se cumplen las 4 propiedades restantes, es decir, si la suma de estos dos elementos es conmutativa, si es asociativa, si existe un elemento neutro y un elemento opuesto. Cuando se verifique todo eso, bueno, sigo con la otra operación. Tengo que ver si el producto de un elemento de B multiplicado por un escalar alfa, obtengo otro con las mismas características. Entonces, hago el producto de alfa por el vector y me queda que la primera componente es alfa por x y la segunda 2 alfa por x. Entonces veo que obtengo un elemento donde la segunda componente es el doble de la primera. Entonces, luego tengo que ver, ¿no es cierto?, si se cumplen las 4 operaciones restantes, es decir, si se cumple la propiedad distributiva para la suma de estos elementos, si se cumple la propiedad distributiva para la suma de escalares, si es distributiva entonces con respecto a la suma de escalares, si se cumple la propiedad asociativa mixta y si, bueno, si el 1 es el elemento neutro, ¿no es cierto?, de esta operación. Entonces, una vez que se cumpla todo eso, puedo decir que se cumplen, puedo decir que el conjunto de estos elementos es un espacio vectorial y cada uno de los elementos es un vector, se lo considera un vector. Otro ejemplo sería, para la misma pregunta, puedo decir, ¿es el conjunto B formado por pares XY tal que la segunda componente es X más 1? X más 1. Quiero saber si los pares que tienen esa forma son un espacio vectorial. Entonces hago lo mismo que hoy. Considero dos elementos, x1 más 1. Otro, x2 más 1. Entonces lo sumo. Entonces veo que obtengo la primera componente es x1 más x2
y la segunda es x1 más x2 más 2. Entonces, acá con esto que veo, la suma no es una ley de composición interna porque no obtengo, ¿no es cierto?, un elemento que tiene las mismas características que los otros. Es decir, la segunda componente de cada par es igual a la primera más 1. Y yo obtengo, ¿no es cierto?, un vector cuya segunda componente es igual a la primera, pero más 2. Entonces, con esto solamente puedo afirmar que no es un espacio vectorial.